Hola, ¿qué tal? Te saluda Héctor Chinchilla y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la discriminación laboral y cómo solucionarla o mitigarla dentro del día a día en nuestras organizaciones o en nuestra empresa donde actualmente laboramos. La lucha contra la discriminación es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Y así podemos entonces promover la participación plena en la vida económica y social. Para ello, mis queridos amigos, es necesario que el acceso al trabajo sea fundamental, pero no se logrará mucho si la discriminación continúa dentro de la misma empresa en forma de discriminación laboral. En este sentido, la organización debe tomar conciencia de este hecho y definir las medidas adecuadas para prevenir conductas discriminatorias o corregir las que se hayan producido. Veamos el concepto de discriminación laboral y dice que este supone toda distinción, exclusión o trato desfavorable hacia alguna o varias de las personas que trabajan en la empresa. Legalmente, hoy por hoy, se reconoce, y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que esto ya no es un tema, ya esto es un tema, una falta grave y son denunciables. Varias razones de discriminación en el trabajo, ¿verdad? Ya lo hemos, ya en varias charlas que hemos dado con ustedes hemos hablado de eso. ¿Cuáles son este tipo de discriminación que podemos encontrar? Bueno, hay racial, hay de origen étnico, por género, de orientación sexual, por discapacidad o por edad, y también por el estado civil, condición social, ideología religiosa o política, sindicalización o vínculos de parentesco. Es decir, vemos que la discriminación no solamente se va por una vía, sino que también tenemos que entender que la discriminación tiene varias vías, varias formas, varias referencias a las cuales apunta el concepto de la discriminación. Es importante también mencionar que se considera discriminación laboral las decisiones unilaterales de los gerentes que afecten a sus colaboradores en materia de retribución, jornada laboral o demás condiciones de trabajo. En fin, es un tema que hay que ponerle mucha atención, hay que ponerle mucho cuidado, precisamente porque ya esto es un tema denunciable, y aunque no lo fuese, hay que tomar en cuenta que no podemos discriminar a nadie y que nuestros ambientes de trabajo, toda organización, en este caso la operadora, tiene que ser un ambiente libre de discriminación. Veamos el siguiente video que nos habla sobre este concepto y nos aclara, para poder continuar con el desarrollo de este tema, muchos puntos que son importantes. Veamos el video y después lo comentamos. Hay discriminación presente siempre. Ser distinto siempre es difícil, y si no hay un contexto que cuida al distinto, puede ser que el ámbito de la discriminación sea más frecuente. Hoy un montón de cosas que por ejemplo no se dejan pasar, y es impensado que alguien las haga o las diga, hace un tiempo eran moneda corriente. Creo que hay muchos sesgos inconscientes que tienen las personas, pero que como no está bien visto discriminar, de alguna manera se cuidan mucho más que años anteriores. Mira, las organizaciones no están exentas de la discriminación en el trabajo, simplemente por el hecho de que es un componente a veces natural de las personas, ¿no? Hay que generar evidencia, hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que cuidar mucho todo tipo de discriminación, ¿no? Porque la persona que le gusta vestirse de una manera, y si todos los compañeros cuando llega a la mañana le hacen bullying, también es un problema en la organización. Hoy las mujeres o las mujeres emprendedoras o pymes acceden a menos financiamiento que los varones. Por ejemplo, la mujer y el hombre en temas de igualdad de género, como por ejemplo la diversidad generacional, como por ejemplo las personas con discapacidad, evitan decirlo porque no está bien visto y sin embargo está en su sesgo inconsciente.
hay prejuicios conscientes o inconscientes. Sigue pasando porque es un problema gigantesco de siglos y que no se soluciona de un día para otro. Tenemos esa tendencia a buscar toda gente igual, buscamos los mismos valores, buscamos la misma formación, los mismos valores culturales, los mismos intereses. Gran desafío para nosotros, ayudar a tomar diferentes. Vamos hacia un mundo donde en el mundo del trabajo lo más importante va a ser cada vez más lo humano, lo relacionado con la creatividad, con el talento. Y sin lugar a dudas que si hablamos de talento y hablamos de creatividad, la diversidad tiene que estar. La responsabilidad primaria para que no exista discriminación en el trabajo parte del liderazgo. Es decir, que el liderazgo tiene que estar convencido de que ese es un comportamiento que la organización no puede aceptar y no quiere. Lo que hay que buscar es cómo pones en tu cultura que de los diferentes aprendemos más. Trabajar la discriminación a través de la prevención. Es muy importante propiciar un ambiente en el cual las personas realmente sean escuchadas independientemente de su raza, religión, forma de pensar, orientación sexual, etc. Tiene un rol el Estado en muchas cuestiones, pero claramente nos excede y necesitamos que todos, que nuestra clase dirigente, que las empresas se involucren, tanto las empresas grandes como las pymes. Generando esos comportamientos inclusivos que permitan que esas personas que son diferentes puedan tener su forma de expresarse y de colaborar dentro de la organización, sintiéndose libres de hacerlo. Es un tema que tiene mucho que ver con la cultura. Si el Estado lo quiere hacer solo, no va a ser eficiente. Necesitamos también involucrar a las empresas. La mejor forma de combatirlo es detectándolo y haciendo mucha educación de que el diferente te aporta. Bueno, este video nos aclara temas importantes. Sin embargo, yo quisiera rescatar dos palabras, la parte preventiva y la parte correctiva. En estos momentos, todo lo que estamos haciendo son pasos inteligentes y estratégicos para trabajar todo bajo la perspectiva de la prevención. Y es que esa es una de las formas, o diría la mejor forma, de poder trabajar la discriminación laboral, y es a través de la prevención bajo un pilar fundamental que es la educación a nivel interno, es decir, la capacitación, la formación de todos los colaboradores con respecto a este tema, apuntando a la parte preventiva y ya no correctiva. Ok, vamos a hablar entonces ahora de las formas de discriminación laboral. Y tenemos identificadas 4 formas de discriminación laboral, siendo estas la discriminación directa, la discriminación indirecta, el acoso laboral y la persecución. Vamos a ir describiendo cada una de las formas de discriminación y aclarando algunos puntos. Vamos a hablar de la primera, y es la discriminación directa, y esta es la clásica, la más habitual. Como bien lo dice el concepto que tenemos en pantalla, la forma clásica de discriminación. Y es que esta se enfoca puntualmente en degradar y minimizar a la persona o el trato desfavorable, ¿verdad? Pero de forma directa, atendiendo a algunas de las razones discriminatorias, como por ejemplo raza, género, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. Luego tenemos la discriminación indirecta, y esta se produce ante una situación aparentemente neutral, pero que provoca desventaja a alguna de las dos partes, o a alguna persona en particular, o a algún grupo de personas en particular. Y esto puede ser algo que no se generó de una forma intencional en su momento, sino por el pasar del tiempo y tal vez por algún tema de poca actualización dentro de la empresa. Existen prácticas de trabajo o reglas internas que generan cierto grado de discriminación, y puntualmente en la mayoría de los casos apunta a la mujer en particular. El tema de la mujer lo vamos a comentar más adelante, porque sí está definido como una de las grandes referencias en cuanto al tema de la discriminación. Luego tenemos la forma de discriminación laboral enfocada en el acoso laboral.
Y esto lo que implica es un comportamiento ofensivo e intimidante con el objeto de humillar o dañar a una persona. Y es cuando encontramos a un jefe o un colaborador que es abusivo. Se enfocan en disminuir, minimizar y respetar el valor de la persona. Lo que hablamos en su momento, el valor de la dignidad, el respeto por la dignidad de la persona, y pasando muy por alto el respeto a la igualdad de la persona. Todos valemos exactamente lo mismo, pero por un tema de estructura jerárquica, en muchos casos encontramos temas de discriminación. Por ejemplo, si el jefe es hombre y tenemos un subalterno o un colaborador mujer, normalmente se le pide a la mujer que sirva una taza de café, que vaya a traer o que vaya a hacer un mandado a la tienda, a la pulpería, en fin, por el hecho de de tener un cargo inferior y ser mujer, entonces se discrimina al género, en este caso en particular, para que a través de una conducta, y digamos, vamos a usar esta palabra, de disminuir y minimizar, tal vez no de forma intencional por parte de la jefatura, pero sí se está trabajando de mala forma o de muy mal modo el tema de la decisión, porque se está pasando por alto el tema de la igualdad y la dignidad. Es decir, para concluir este punto, por ser mujer y tener un cargo por debajo de la jefatura, vamos a usar esa expresión, no podemos solicitarle favores o acciones que generen una disminución a la persona en cuanto a su propio valor, enfocado a la dignidad y a la igualdad. Eso sería un acto discriminatorio a todas luces. Y por último tenemos la cuarta forma de discriminación, que es la persecución, y esta supone un trato injusto de forma reiterada y deliberada, o sea, esta es intencional, de modo directo e indirecto, sin que influyan las razones discriminatorias habituales, pero puede ocurrir con motivo de alguna queja o denuncia contra la empresa. Aquí lo que estamos viendo es un tema de venganza. Entonces, por un asuntillo ahí de que alguien se quejó o denunció, entonces la persona o el gerente o la persona que fue denunciada, y si tiene el poder jerárquico sobre su ser, lo que va a realizar es una persecución sobre la persona que generó la queja o que generó la denuncia. Bien, con eso aclaramos las 4 formas de discriminación laboral, y ahora vamos a discutir sobre las referencias puntuales en cuanto a la discriminación, y estas referencias están apuntando puntualmente a la mujer, como se lo mencionaba anteriormente, al tema de la discriminación generacional, al asunto de la discriminación por cultura, por discapacidad y por orientación sexual. Bien, vamos a entrar a desarrollar este tema a continuación. Vamos a entrar a discutir el asunto que se refiere a la discriminación sobre la mujer. Y aquí puntualmente lo que se manifiesta sobre todo es una discriminación en forma de salarios y oportunidades. Es decir, son muchos los casos de remuneraciones más bajas realizando un mismo trabajo y con similar responsabilidad, de limitaciones para acceder a determinados puestos, especialmente de dirección, cuando es una jefatura, una gerencia, algún gestor como tal, ¿verdad? O bien los despidos en casos de embarazo, que se da o se daba, ¿verdad? En muchos lugares. Cuando la señora estaba embarazada, pues era causa de despido. Y bueno, esto puede aparecer como acoso laboral si también empleamos un lenguaje sexista o peyorativo, y en casos más serios cuando ya es un acoso sexual hacia la mujer. Oye, que te han llamado los de dirección, que vayas a ver al presidente. Vaya.
¿Dónde va? La dirección también. No pensarás ocupar el puesto de Alberto. Pero si tú no vales, nena. Bueno, tú vales. Pero para lo que vales. ¿Pero qué dices? Si lo dice todo el mundo. ¿Cómo te has pasado, machete? ¿Qué va, hombre? Si hasta me he quedado corto. No haya tanta igualdad y tanta tontería. Muy pocas mujeres logran subir a puestos directivos. Con la misma preparación y esfuerzo, son continuamente discriminadas. El siguiente caso de discriminación que tenemos es la discriminación generacional. Y esta afecta sobre todo a los mayores de 45 años. Pero sí hay que hacer salvedad en algo. También afecta a las nuevas generaciones, a los millennials, que se sienten desplazados en entornos de trabajo incompatibles con sus habilidades y necesidades, y también dentro de las relaciones laborales más tradicionales. Cuando ya tenemos otro tipo de generación más adulta, pues obviamente van a haber normas, van a haber procedimientos o van a haber conductas que van a diferir por mucho con los millennials o generaciones que son aún más jóvenes que ellos. Veamos el siguiente video que nos aclara este punto. Aunque parezca mentira, la edad es un factor de discriminación, y un factor de discriminación grave. Se discrimina en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en la salud, en la vida cotidiana, en las relaciones que tenemos entre unas personas y otras, simplemente por el hecho de ser mayor. Es un problema real que en otros países se ha atajado, pero aquí todavía se mantiene en el silencio. Se produce irrespeto, se produce rechazo, se produce desprecio y en muchas ocasiones hasta malos tratos, hasta situaciones de violencia. Los mayores LGTB sufren la misma discriminación que todos los mayores, pero además suelen tener otros problemas, como por ejemplo una mayor invisibilidad y, peor aún, en el momento que quieren entrar en una residencia o necesitan atención, son personas que tienen problemas muy propios, problemas que les obligan a veces a entrar en el armario, personal que no está cualificado para cuidarles, problemas de bullying, problemas incluso de malos tratos. La discriminación por edad también llega a las Fuerzas Armadas. Precisamente cuando una persona se encuentra en lo mejor de su vida, después de haber entregado toda la juventud, se ve a los 45 años relegada a la expulsión, cuando se vulneran uno de los principios más importantes de las Fuerzas Armadas. Con independencia de la educación en las academias, el aprendizaje fundamental es el aprendizaje vicario. Nos olvidamos del aprendizaje vicario y solamente queremos 15 años de trabajo para esta gente. Soy mujer y tengo 18 años. Cuando tenga 25, las empresas me rifarán. Pero cuando tenga 40, debido a la discriminación por edad, me negarán el trabajo, me negarán las ayudas. Y encima esperarán de mí que tenga una familia y lo pueda conciliar. Al final, ¿qué es lo que queda? Que parece que las personas mayores no tienen dignidad, no tienen valor, son gente a darles la espalda. Y no hay que olvidarse, todos nosotros seremos mayores en algún momento, si la vida nos da esa oportunidad. Y en cualquier caso, tenemos padres y tenemos abuelos, así que por todos un respeto. La discriminación por edad no es un problema de personas mayores, es un problema de la sociedad. Por eso nosotros, los jóvenes, debemos empezar a actuar para cambiar esta problemática. La Plataforma contra la Discriminación por Edad es una coalición de asociaciones que luchan por acabar con esta lacra social de la discriminación por edad. Esta discriminación la vemos a diario en medidas administrativas, medidas legales. Vemos cómo se engaña a la población más joven con falsos privilegios que lo único que hacen es ahondar más esa tumba en la que se les va a hacer caer cuando cumplan 30 años o más. Y nuestro propósito es generar concienciación en la sociedad de este problema.
La siguiente forma de discriminación es la discriminación por orientación sexual, y esta se produce de forma directa o en forma de acoso laboral, creando en el entorno de la persona afectada un ambiente hostil, desagradable, degradante, humillante, minimiza a la persona y es ofensivo tan solo el hecho por su orientación sexual. Veamos el siguiente video que nos aclara de mejor forma el origen y el contexto de este tipo de discriminación. Existen al menos 76 países que tienen leyes en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo, y en 5 de ellos se castiga con la pena de muerte. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, la discriminación a las personas de la diversidad sexual continúa siendo una causa de violencia, homicidios y suicidios en el mundo. Por esta razón, distintas organizaciones y movimientos han impulsado campañas que promueven el respeto y la inclusión social. La más reciente y emblemática campaña fue llamada Todos los hombres de la mano, impulsada en Holanda como muestra de solidaridad con una pareja homosexual que fue agredida físicamente en este país. Fue una invitación a todos los hombres a caminar por las calles tomados de la mano. A pesar de ser este país el primero en promover los derechos de la diversidad sexual, aún no están exentos de la fobia hacia estas personas. Esa campaña es un poco más social, pues, es para hacer más conciencia a la sociedad y obviamente de esa manera es un canal diferenciado a otras campañas para disminuir la discriminación. En el deporte también ha existido discriminación. Fashanu fue el primer futbolista profesional que se declaró públicamente homosexual, y el trato de hostilidad e injusticia de las personas lo llevaron al suicidio en 1998. Por esto, también en el deporte se han impulsado campañas como Proud to Play, donde atletas de distintas disciplinas hablan de sexualidad y promueven la igualdad. En Nicaragua, de cada 10 personas de la diversidad sexual que son discriminadas, 7 de ellas han sufrido agresiones físicas graves, y más del 80% de estos casos ocurren en las calles. No es discriminación solamente lanzarle piedra, ni solamente quitarle la vida a una persona de la comunidad. Discriminación y fobia es solo con que no hablarle, con tenerle miedo a relacionarse, con sacarlo de algún lugar público. Por ejemplo, hemos visto casos en este mismo año, 2017, en lugares, bares o restaurantes, que entran parejas de la comunidad, ¿verdad? Y no se les atiende. Aquí en Nicaragua hemos hecho tipos de campañas, por ejemplo, hemos realizado bodas o matrimonios simbólicas para promover que también tenemos derecho, ¿no?, a casarnos. Y el punto es que también han habido campañas como, por ejemplo, vivimos en igualdad y exigimos diversidad, o vivimos en diversidad y exigimos igualdad, pero es una campaña ya más política para promover ciudadanía, participación ciudadana, participación política. Que tenemos que luchar por la parte legal, pero también por la parte social, pues, que se nos aprueben leyes de protección, pero también que la sociedad piense diferente y no se nos discrimine en las calles, en los bares, en los lugares públicos. La siguiente forma de discriminación se le llama discriminación cultural o por etnia, y esta se produce de forma directa o en forma de acoso laboral, creando de igual forma que en las anteriores formas o referencias de discriminación, un ambiente hostil, degradante, humillante y ofensivo para la persona por el hecho de su país de origen o su etnia en particular. Veamos el siguiente video, que es muy lindo con respecto a este tema en particular. Aprender del otro nos mejora. Aprender do outro nos vincula. La diversidad cultural nos valoriza. On se comprend dans la diversité culturelle. Aprender del otro nos vincula, nos iguala y nos une. La diversidad cultural ci integra. La diversidad cultural nos ayuda a dialogar. La diversidad cultural nos incluye. La diversidad cultural nos une. Y la última forma de discriminación es la que hemos denominado discriminación por discapacidad. Y en este caso, al igual que los anteriores, se produce de forma directa
o en forma de acoso laboral, creando un entorno para esta persona hostil, degradante, humillante u ofensivo por el simple hecho de tener una discapacidad, sea cual sea. En este caso vamos a ver un video que es maravilloso, es de los mejores videos que hemos recopilado con respecto a la discriminación por discapacidad en el área laboral. Hola, buenas, soy Javier. Bien, entramos a la recta final de esta capacitación y vamos a hablar sobre las claves para combatir la discriminación laboral. Importante mencionar que es esencial que las empresas reconozcan la discriminación y pongan en marcha prácticas destinadas a prevenirla y erradicarla. Se tiene que garantizar las medidas para que el principio de igualdad de trato y no de discriminación sea real y efectivo. Algunas medidas necesarias para poder combatir la discriminación laboral. Bueno, lo primero son fórmulas de contratación que garanticen un trato igualitario en todos los casos durante los procesos de selección. Es decir, debemos de ser totalmente objetivos, romper con los estereotipos, prejuicios, etiquetas, juicios de valor, etcétera. En cuanto a la imagen o aspecto físico, y contratar bajo criterios totalmente objetivos, lo que mencionábamos anteriormente, de habilidades y competencias que acompañan a la persona en su ser. La segunda medida es la promoción laboral, formación y desarrollo profesional en las mismas condiciones. La tercera, el compromiso de que las condiciones de trabajo, remuneración o jornada laboral no supongan un trato discriminatorio. Asegurarse que todos en la empresa conocen la legislación contra la discriminación y están implicados en cumplirla. Aquí un punto importantísimo, amigos y amigas, es el tema relacionado con la capacitación y el empoderamiento con respecto a este tema para todos los colaboradores y colaboradoras de la organización. Y la cuarta medida es la vigilancia de las relaciones laborales para prevenir y atajar el acoso laboral, sensibilizar y cultivar valores multiculturales y fomentar que en el trato entre compañeros destaque la tolerancia, emplear siempre un lenguaje antidiscriminatorio de manera muy clara. Luego hay un punto importante que son las ventajas. Hay ventajas, dos ventajas enormes cuando nosotros tratamos de destacar un entorno de diversidad y no nos enfocamos en el tema de la discriminación. La primera ventaja es que este tema es un asunto esencial para construir una cultura innovadora. Y esto es un tema que este año y el siguiente año va a estar sonando muy fuerte en la operadora. Gracias a la aportación desde distintos ámbitos de ideas, experiencias y visión de las cosas, ampliando enfoques, se genera un pensamiento más creativo. Es decir, estamos incluyendo a todos para que todos juntos podamos construir un algo. El hecho de ser una organización que no trabaje el tema de la discriminación, estamos segregando y matando la oportunidad que el capital humano nos puede representar como organización. Y la segunda gran ventaja es que fomenta la integración. A esto se refiere a entornos de alta diversidad e inclusión y aumenta el sentido de pertenencia y se define un clima laboral muchísimo más sano y colaborativo. Es decir, estamos aprovechando el capital humano en su máxima expresión porque no segregamos a nadie, no sacamos a nadie de la ecuación.
todos, a pesar de nuestras diferencias, formamos parte de un algo, formamos parte de un todo. Y concluimos con lo siguiente. En definitiva, la empresa no es un actor al margen de la sociedad y sus prácticas dejan huella. Debe asumir una responsabilidad ante sus decisiones, como son las de prevenir conductas de discriminación laboral. Esto tiene a su vez un impacto directo sobre su actividad, ya que la valoración social de las empresas es cada vez más importante. Además, la discriminación conlleva que la empresa no aproveche al máximo todo el capital humano del que se pueda disponer, lo que mencionábamos en las dos grandes ventajas. Del capital humano que se pueda disponer con los conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus miembros. Vamos a cerrar esta capacitación con este video. Es un video extraordinario, maravilloso, me encantó. Habla sobre cómo nosotros de una u otra forma tenemos estereotipos y etiquetas que nos encajonan, pero cuando nos damos cuenta de que a pesar de nuestras diferencias tenemos muchas cosas que nos unen y nos hacen parte de un todo, de un algo, es maravilloso porque se da verdaderamente el sentido y se vive el concepto de la inclusión. Por muy sonado y muy desgastado que pueda parecer esto, en verdad que cuando los estereotipos y las etiquetas gobiernan nuestra vida y nuestra visión con respecto a los demás, lo único que hacemos es perder la capacidad de poder amar, de poder compartir y de poder formar parte de un algo. Es decir, nos limitamos y perdemos mucho más de los que nos podemos imaginar. En esencia, es más lo que tenemos en común que lo que nos divide. Veamos este video para hacer el cierre y en verdad fue un gusto estar con ustedes una vez más. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga, chicos y chicas. Chao. Agafa'm un catxapador. Εικόνα μου. Και εσείς. Ο γιατρός είπε όρισες. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο. Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης μυελού των οστών για την Άννα.